Bien, señores, dentro de Elecciones Abiertas 2020, José Israel Cuello, doctor Junior Espinosa, Lilian Mateo, Carlos Alonso y Juan Acosta, donde quiera que esté, le damos la bienvenida a un diputado que ha estado muy activo desde que llegó a la Cámara de Diputados. Se puede decir que Gustavo Sánchez es un legislador sin vacaciones, no solamente por ser vocero del bloque de diputados del PLD, sino porque siempre ha estado activo con sus proyectos y sus acciones. Le damos la bienvenida porque de seguro de Gustavo vamos a tener algunos aportes sobre esas elecciones tan complejas del 2020. Gustavo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Naturalmente estoy completamente a la disposición de ustedes para responder inquietudes que la sociedad está esperando nuestra. Bien. Diputado, ¿cuál es su principal preocupación con la aplicación de esa ley o sus principales preocupaciones? Bueno, la aplicación de la ley propiamente libera a los partidos dentro del marco en el que nosotros la discutimos, naturalmente, libera a los partidos de una gran responsabilidad que es el arbitraje. O sea, culturalmente los últimos procesos electorales han sido traumáticos para todos los partidos. Y bajo las circunstancias de la elección del 20, donde se va a competir por más de 4.000 posiciones, dentro de regidores, alcaldes, diputados, senadores y hasta la presidencial, todas diferidas unas y otras en un tiempo muy corto, ante la ausencia de un arbitraje propiamente en el cual los partidos ninguno, ni siquiera los más mínimos, podemos decir que contamos con un padrón electoral que nos permite a nosotros conocer a ciencia cierta nuestra militancia. Siento que hemos liberado esa parte de las angustias de ser jueces y partes, lo que dirigimos las dirigencias básicas de los partidos, llámese comité intermedio en el PLD. En esa circunstancia yo pudiera decir que lo que nos pudiéramos abocar nosotros en el 20 es que el Tribunal Superior Electoral se aboque a conocer muchas propuestas de candidatos que entendieron en su momento que le fueron conculcadas algunas decisiones, propuestas, y en ese sentido nosotros abogamos que ya un tribunal completamente independiente, diferente a los partidos, tiene mucho más autoridad para decidir en un tiempo corto las decisiones más atinadas, que tiene que ver con un proceso que debe ser lo más transparente. En ese sentido, el proceso electoral del 2020, siento que no deberán haber traumas significativos que pudieran poner en entredicho la partidocracia. Bien. En sentido general. A propósito de eso, Kiko Tabar durante mucho tiempo ha estado hablando sobre la confianza de los partidos y ayer apareció, o hoy aparece, un titular en que un extranjero viene y dice de la falta de confianza en las organizaciones políticas. ¿Realmente esa ley y ese paso dado afianza la confianza en los partidos o le da fuerza a la Junta Central Electoral? Definitivamente le da confianza a la militancia de los partidos, a los que hacemos carrera política en la sociedad dominicana. Y esto naturalmente que llegó un momento en el que las cúpulas partidarias como dejaron hacer y dejaron pasar muchas cosas. Siento que el requerimiento de una ley que procura que la Junta Central Electoral no solamente fiscalice los procesos electorales, sino que lo organice. La gran diferencia era que antes la Junta Central Electoral solamente verificaba, supervisaba. El cliché general era supervisar, y la supervisión en los procesos electorales internos más bien era pasar por los centros electorales, ver que una fila estaba bien o estaba mal y simplemente a cotejar, pasamos por aquí, aquí no hay ningún problema. Pero lo que pasaba internamente en lo que tiene que ver con el llenado de las actas, con la calidad de los
militantes para votar, si tenían autorización para votar o no. Realmente la Junta no llegaba tan lejos. Entonces, las elecciones del 20, organizadas por la Junta, en donde los funcionarios de mesas electorales de los procesos internos no tienen nada que ver con los partidos. O sea, a mí no me conocerán los funcionarios de mesa para que yo ejerza influencia en ese proceso electoral. Por lo tanto, y lo que nosotros estamos abogando en el PLD, no hay una decisión todavía, estamos abogando para que cualquier ciudadano que entienda que, por ejemplo, a Gustavo Sánchez no debe dejársele fuera de una candidatura, tiene la oportunidad de decir, bueno, yo quiero que en la nómina de candidatos del PLD, Gustavo Sánchez aparezca en la misma. Por lo tanto, aparecerá en el padrón en el cual la Junta Central Electoral tendrá bien dirigir el proceso, conjuntamente con los partidos. Los partidos estarán representados en cada mesa electoral por delegados de los partidos que determinarán exactamente la validez de las decisiones que se están tomando. En ese sentido, yo siento que nosotros hemos liberado de una gran dificultad a todos los partidos en el 20. Solamente habría que pensar, si no se toman estos correctivos, a dónde pudiéramos nosotros llegar en un momento en que las candidaturas ni siquiera son partidarias. Las candidaturas más bien se asumen como un decreto personal, donde yo soy el electo y no me importa más nada. Y nadie puede jugar contra mi comida, porque eso es mi comida, eso es mi ascenso social. Y en ese sentido, los candidatos ya no piensan ni ideología, ni en mucho menos que representan una organización, sino más bien que van a optar por un cargo que es personal, que es mío. Entonces, abocarnos a todo esto y con la experiencia ya de unas elecciones que llevamos a cabo en el 16, en el que el PLD, que éramos una especie de ejemplo a seguir de la partidocracia, tuvimos que ver con mucha nostalgia, con mucha tristeza, cómo candidaturas tan elementales como candidaturas concejales, regidores, tuvimos la desgracia de perder 2 compañeros, uno en Barahona y uno en Santiago. Procurar entonces unas elecciones donde estamos abogando porque todas las candidaturas, excepto el 20% que es discrecional de los partidos, o sea, los partidos, las cúpulas, que es básicamente una gran confrontación que se ha dado entre el coronelato de los partidos, que son los dirigentes medios hacia abajo, y el generalato de los partidos, que son las cúpulas. Históricamente ha habido una confrontación que quizás no se vea públicamente entre el coronelato y los sargentos de los partidos, que ven con mucha suspicacia el hecho de que los generales de los partidos, que son la cúpula, se asumen posiciones, por ejemplo, de reservas que muchas veces rondan hasta el 40%. Entonces, en esta ley, solamente los partidos, las cúpulas tendrán la oportunidad, la opción de reservarse un 20%. O sea, hay que recordar que en las elecciones pasadas el PRM, por ejemplo, puso a disposición del Partido Reformista unas 15 senadurías. Ya tendrá que reservarse el 20% del total. Entonces, en esa circunstancia, le damos mucho más crédito a los partidos y limitamos la responsabilidad y la competencia de la cúpula a lo que establece la ley. No podrán, bajo ninguna circunstancia, sacar a una persona que haya sido candidato para sustraerlo porque hubo un acuerdo. Los acuerdos tienen que decirse con tiempo de antelación, que por ejemplo nosotros, la circunscripción 3, solo vamos a optar por 6 posiciones a diputados. Hay 7, ellos tendrán que decir, nos reservamos una de esas 7 candidaturas, por ejemplo, a diputados, y nosotros optar por las 6. En esas circunstancias también las cúpulas tuvieron grandes dificultades, especialmente con los concejales y los regidores. Muchas de las veces los partidos minoritarios, y en este quizás es, escúchame la palabra que utilicemos de barrial, es el quille que tienen, que ellos entienden que el poder de negociación, y pongo entre comillas, porque no debiera ser negociación, sino acuerdos políticos de programas que vamos a hacer, pero el hecho de que se limite
el poder de negociación de las alianzas un poco le ha irritado porque, por ejemplo, ese poder de negociación o de alianza solamente compete a un 20%. Y un 20% en que los partidos que sean parte de un gran conglomerado solamente van a optar por las candidaturas. Luego el pueblo decidirá quién quiere que les represente tanto en un consejo de regidores como en el Congreso Nacional, llámese diputados o senadores. Usted sabe que hay cultura, práctica, comportamiento que no necesariamente cambian por la existencia de una norma, sea una ley o un reglamento. En el caso de la cultura de los partidos políticos de la República Dominicana, ¿usted tiene la esperanza que esta ley va a cambiarlo o que hay voluntad de la dirigencia política en cambiar la situación actual que evidentemente le ha favorecido? Totalmente estoy convencido. O sea, la ausencia de regulaciones, la ausencia de reglas le da un margen de discrecionalidad, porque se puede decir lo que no está prohibido está permitido. O sea, y en este momento en que nosotros decimos esto es lo que se permite a través de la ley, nadie podrá pasarse de ahí, absolutamente nadie. Y mucho más cuando hay órganos del Estado que le dan a uno la fuerza de reclamos que no obedecen propiamente a los partidos. O sea, cuando ya los árbitros no son la Secretaría de Asuntos Éticos ni mucho menos disciplinarios de los partidos, sino que cuando un ciudadano independientemente milita en un partido y entiende que uno de sus derechos ha sido conculcado por la cúpula, por los acuerdos, por lo que sea, puede recurrir al Tribunal Superior Electoral. Entonces, en ese sentido, yo estoy totalmente confiado y yo puedo decir, puedo representar la estructura media del PLD. O sea, yo soy miembro del comité central, soy diputado, soy presidente de un comité intermedio, soy presidente de un comité de base. Por lo tanto, yo estoy en las estructuras básicas del partido. Y yo me siento garantizado totalmente que ninguna componenda interna podrá objetarme a mí o evitar que yo ejerza mi derecho a ser electo. Tengo la oportunidad de elegir y ser electo, pero con las circunstancias que tenían todos los partidos, hay que ver históricamente qué ha pasado, no solamente en el PLD, que ha sido quizás el menos agraviado de todo esto, porque ahí, por ejemplo, se acusa que, por ejemplo, nosotros influimos en la elección de Hipólito Mejía en un momento determinado cuando competía con Miguel. Eso fue los PLDistas que votaron, no, de ninguna manera, se nos acusa. Entonces, sobre todo esto, liberar a la militancia de todo esto, nos da a nosotros garantía de que el proceso electoral interno primero, que es quizá lo básico, porque si uno no es candidato no puede pasar al otro proceso, no, les representa a los partidos una gran solución. Pero un partido es solo candidatura, porque yo veo que usted hace mucho énfasis en las candidaturas. No, de ninguna manera, eso es lo que estoy diciendo. Un partido, a eso nos abocamos. A eso nos abocamos. Y últimamente, yo pudiera decir que eso es lo que debemos estar objeto de revisión. Se decía en el PLD que un PLDista en Montecristi pensaba y actuaba igual que uno de Higüey, por ejemplo. Y ya podemos decir que los partidos, las ideologías, como que han disminuido el radio de acción. Y hoy tú puedes ver un PLDista, por ejemplo, de Montecristi, que dice, yo justifico la participación de República Dominicana en la invasión de Irak. Y uno de Higüey decía, no, yo respeto la soberanía de los países. Antes no. Antes los PLDistas decíamos, el partido está comprometido con la soberanía de los pueblos. Entonces, eso se ve ahora, no solamente en el PLD, se ve en todos los partidos. Por lo tanto, lo que nos abocamos es a que los partidos se identifiquen por principios, por valores, por ideología. Yo pudiera decir, respetamos nosotros los PLDistas. ¿Cuál es el concepto de los PLDistas con relación a este tema? Con respecto a la soberanía de los pueblos, con respecto a asuntos tan simpáticos, por ejemplo, como
¿Qué tú opinas sobre el Código Penal, sobre las 3 causales? ¿El PLD está de acuerdo con las 3 causales como partido? Entonces, todo esto pudiera identificar ideológicamente un partido, y es lo que nos abocamos, que pensemos igual para actuar en la misma dirección. Don Gustavo, la ley de partido político tardó un poco más en ser aprobada por el tema de las primarias. En el día de ayer, actores políticos discutieron durante todo el día lo que son o lo que serán los conflictos electorales en ese nuevo proceso de aplicación de la ley, y tenemos que Carlos Alonso nos va a presentar lo que es la posición de Rosario Espinal con relación a las primarias, y yo quiero que luego de que veamos ese pequeño videíto, pues nos diga su posición con relación a lo positivo o negativo de la aplicación de las primarias. Estamos Yo no sé vivo cómo responder la pregunta, porque estamos en un territorio nuevo. La nueva ley de partidos presenta un nuevo escenario político y va a depender de finalmente qué tipo de primarias escojan los partidos. Ya se está acercando el tiempo de que decidan, y a partir de qué tipo de primarias escojan, pues podremos tener una mejor idea de lo que va a ocurrir. Yo sí supongo que el proceso de selección de candidaturas para las elecciones del 2020 va a ser complejo, no solamente por el tipo de primarias, sino porque va a haber una fuerte confrontación entre las personas que están en puestos electivos y no se quieren ir, y las personas que quieren acceder a candidaturas y no han podido acceder a esas candidaturas, sobre todo en los partidos con mayores posibilidades de triunfar. Entonces ahí va a haber un nivel de conflictividad fuerte que, independientemente del tipo de primaria que escojan, pues se va a presentar. Pero creo que estamos en un territorio nuevo, hay que esperar que escojan el tipo de primarias para tener una mejor idea de qué podría pasar en el proceso. Realmente tiene razón la politóloga Rosario Espinal. Yo pienso que ella está confundida en un concepto. Las primarias es una modalidad a la que pueden optar los partidos. Hay otras modalidades, como una convención de delegados, esta encuesta. Dentro de las modalidades que hay para seleccionar los candidatos, se pudiera optar por las primarias. Bien, y las primarias, entonces tú decides, ok, voy a la primaria. ¿Con qué padrón? ¿Con el padrón de mi partido o con el padrón de la Junta Central Electoral? Por lo tanto, conceptualmente, pienso que lo que debemos decidir los partidos es qué modalidad yo voy a seleccionar para que el partido seleccione los candidatos que va a presentar en el 20. Una vez define eso, convención de delegados, encuestas, primaria u otra, ¿verdad? Una vez decida eso, nosotros vamos a decidir, por ejemplo, no, el PLD va a optar por modalidades primarias. Bien, en la reunión de mañana, mañana se reúne 27, el 27, la reunión que está pautada para el Comité Central. Entonces, se nos preguntará a nosotros, ¿bajo qué primarias? Primarias internas. Siempre lo hemos tenido, primarias internas. Claro, en las elecciones pasadas, la dirección del partido, el comité político, optó por decidir ya autorizado de que algunas candidaturas no fueran a primarias. Y las primarias son las convenciones internas para seleccionar los candidatos. Una vez nosotros decidamos que la opción es, la modalidad es primaria, deberemos definir con qué padrón, con el de nosotros o con el de la Junta. Un gran conglomerado de miembros del Comité Central, dentro de lo cual yo puedo contarme, vamos a optar, yo opto por que sea con el padrón de la Junta. Razones se ha explicado de mil maneras. Entonces, ahí el partido, el Comité Central, decidirá que la modalidad que quiere es primaria y el padrón que quiere utilizar, por ejemplo, unos
unos dirán padrón del partido y la mayoría quizás digamos padrón de la Junta Central Electoral. Sobre ese aspecto ya la ley confinará al partido, a los partidos o al PLD, en el caso particular nuestro, que solamente solamente el 20% quedará a disposición de la dirección del partido, llámese comité político, para que puedas hacer los acuerdos políticos de rigor. En eso yo pienso que hay bastante claridad. Realmente, ¿por qué la población no acaba de entender lo que se llama la división interna PLDista con relación a qué conviene y qué no conviene? ¿Por qué se ha hecho tan difícil decidir la metodología? Si todos en definitiva quieren lo mismo, que el PLD se mantenga Lidia, en el poder. Te lo voy a explicar con mucha sinceridad. Independientemente que están tratando de arguir que es un asunto constitucional, que es un asunto reglamentario, que es un asunto estatutario, independientemente de eso, que eso es el argumento para contradecir la propuesta. Yo lo que pienso es que un equipo de compañeros está viendo como el toro y el visco de Juan Bosch, que está pensando que nosotros estamos optando por padrón de la Junta Central Electoral porque tenemos una carta bajo la manga, porque es para otra cosa, sencillamente. Y lo que yo puedo decirle a todo el mundo, que la opción primeramente de la modalidad de primaria con el padrón de la Junta es una manera de que el partido pueda asistir a la selección de su candidato sin traumas, que podamos sobrepasar este proceso del 20 sin los debidos traumas que se generan por candidaturas que han dejado de ser partidarias para ser candidaturas personales. Aquí han venido muchos dirigentes y muchos legisladores que han participado en la ley. Uno de esos legisladores afirmó aquí que ustedes, los que formaron parte de la comisión bicameral que estudió la ley de partido político, se hizo un traje a la medida. ¿Eso se puede seguir diciendo? Lo que estuvimos, yo estuve en la comisión bicameral, traje las medidas que del PLD o de los grandes partidos. De los grandes partidos, de los tres partidos principales. No, de ninguna manera. Ahí se discutieron, independientemente habían representantes en la comisión bicameral de los partidos emergentes. Naturalmente que, por ejemplo, quizás los pocos que habían, dirían, mi voto no determina, no cambia la decisión de la mayoría. Sin embargo, lo que se nos acusa a República Dominicana es que hay 26 partidos que participan cada 4 años aliados a los grandes partidos y de una manera u otra son parte del presupuesto de la Junta Central Electoral, que cuando tú ves ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Ninguna. Solamente el liderazgo por ser candidato presidencial, lo que fuese. Entonces, tú no puedes estar supeditado a darle herramientas para el mantenimiento de lo que tiene que ver la jerarquía de partidos, personería jurídica, sobre la base de que difiere. Entonces, se estableció, y eso es lo que la sociedad piensa, pero si tú eres un partido, participa solo para ver cuántos votos tú tienes y cuántos votos válidos debe tener un partido para mantener la personería jurídica. O sea, ¿con cuántos votos? Con 5,000 votos, como sacó un partido en las elecciones pasadas. O sea, ¿cuántos votos son necesarios de los votos válidos para que tú sigas acreditado a la Junta Central Electoral? Y voy más allá, Lilian. Todavía estaba reclamando que los 26 candidatos tenían derecho en la ley a ir a un debate electoral de candidatos presidenciales. 26 candidatos ahí. Pues yo soy candidato presidencial, yo tengo que estar. ¿Cómo tú lo sacas? O sea, ¿cómo tú sacas de un escenario donde ellos
querían de manera legal, de manera establecer en la ley que un requisito se debe establecer, que los candidatos están obligados a participar en 2 o 3 debates. Bien, 26 candidatos. Pues son candidatos. Don Gustavo, eso fue lo que primó para que ustedes le dieran vida y muerte a Opción Democrática al momento de debatir ese tema. De ninguna manera. Tú tienes que regular, o sea, deben tener un local los partidos que opten por su reconocimiento. Deben tenerlo, es una pregunta que uno se hace. Un solo local en el país, en el Gran Santo Domingo, es una pregunta que uno se hace. Para decir, yo no le pongo nombre. Sin embargo, pero yo no le pongo nombre. Puede llamarse Opción Democrática o Opción Antidemocrática. Don Gustavo. ¿En cuántas provincias debe estar establecido? Discúlpeme. Sin embargo, ustedes en la propia ley establecieron que las organizaciones políticas pueden no tener a nivel nacional locales. ¿A quién acomodaron ahí? No, nosotros establecimos en la ley que los partidos políticos que optaran por su reconocimiento debían tener garantizado un local en cada provincia del país. Y fuimos todavía más consecuentes, Lilian. Nosotros establecimos que para solicitar la legalización de un partido, que no tuviera que ser militante el que decidiera sobre eso, sino que a mí me preguntaban, Gustavo Sánchez le pregunta, ¿tú estás de acuerdo con que el partido X sea reconocido? Yo digo, y yo con decir que sí, ya le estaba avalando, se la facilitamos el reconocimiento sobre la base que no hay que ser militante de un partido para optar por el reconocimiento. Se puede estar en 2 listas. Pero el estar en 2 listas para el reconocimiento no implica militancia. Eso es lo que establece la ley. Porque hay un padrón de militancia y una lista de reconocimiento. Sí, pero cuando... Tú me dices, ¿tú quieres que fulano de tal un partido sea reconocido? Sea reconocido, yo digo que si todo, Claro. mientras más... Pero una cosa es y otra el padrón. Pues claro que sí, claro que sí. Hay un padrón de militantes que el partido debe usarlo para sus asuntos internos. Y esto no es un padrón, esto es una lista de dominicanos que asientan que el partido suyo, por ejemplo, usted mañana dice, bueno, yo voy a solicitar reconocimiento. Por ejemplo, ahora hay uno que debe estar optando por un reconocimiento. Van donde mí, van donde ti. Mira, ¿tú estarías de acuerdo que el partido tal sea reconocido? Yo puedo decir que sí, sin ser militante, y eso está en la ley que nosotros aprobamos, de manera que actuamos a favor de ellos. ¿Hay alguna disposición de la ley con la que usted no esté de acuerdo? De la ley de partido estoy complacido con todo lo que nosotros aprobamos. En la ley electoral, de régimen electoral, sí hay un debate en el que se va a poner cómodo. Esa no ha venido, la del partido. Sí. No, en la ley de partido ahora mismo, yo pensando bien, ¿qué pudiera yo objetar? No, siento que logramos lo que nosotros estábamos buscando, regular la vida de los partidos, regular todo lo que tuvo que ver con los procesos de reconocimiento de los partidos, regulamos lo que tiene que ver con la distribución hasta de los recursos posibles, regulamos las partes de las campañas electorales. Entonces, siento que puede quedar algún detalle que uno piense en su casa, pero bueno, era la ley que en su momento, el proyecto de ley que en su momento estamos discutiendo era posible. Podrá ser objeto de modificación en cualquier momento. ¿Usted no le reconoce mérito a las organizaciones que han estado impugnando vía el Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley? Es un derecho que tienen, totalmente. No hablo del derecho, el mérito. No, el mérito lo va a determinar el tribunal. No, si usted o sea, yo siento, en lo particular, yo no soy constitucionalista, no voy a decir lo que no soy, yo simplemente soy un lector, leo mucho. Pero usted fue padre de esa ley. Pero claro también. que sí, claro que sí. Y bajo mi mejor parecer,
no adolece de inconstitucionalidad, bajo mi mejor parecer, no adolece de ningún artículo que contravenga a la Constitución. Pero si una persona se siente que bueno, que sí, bueno, que recurra, y nosotros simplemente acataremos lo que decida ese órgano del Estado. ¿Por qué se tardó tanto? Como 14, 15 años. Bueno, ¿Pero por qué? Inicialmente voluntad política. Yo puedo decir que fue el momento más oportuno en que la partidocracia, en sentido general, entendió. ¿Y quién tuvo 15 años de mayoría, los últimos 15 años en el Congreso? Todo el mundo, porque voy a hacer una cosa, Julito. Siempre el PLD. Voy a hacer una cosa, Julito. Antes se decía que el partido de gobierno no quería ley. Y como se estaban cambiando, bueno, una vez el Partido Reformista, si yo estoy en el gobierno no quiero que me regulen, bien. Luego el PRD, si estoy en el gobierno no quiero que me regulen. Y el PLD se decía que como está en el gobierno no quiere que lo regulen. Entonces, por eso duró tanto. Ahora, ahora, bajo la dirección del gobierno del PLD, nosotros hemos dicho, sí, el PLD quiere que se regule. Y si la Junta dice que hay un punto que es inconstitucional, ¿por qué no se lo dejaron ver a la Junta antes de someter? Pero que nosotros discutimos el proyecto que presentó la Junta Central Electoral y ahora se hacen los chinos y los hindúes. Ese es el proyecto que nosotros discutimos. Y hay articulados que ellos están cuestionando, que ellos fueron parte fue sobre la base de lo que ellos llevaron. Un dirigente social, un dirigente empresarial que no milita en ninguna organización política, ¿puede ser llevado como vicepresidente de algún partido? Bien. Le corresponde a los partidos seleccionar sus candidatos. Por lo tanto, la candidatura vicepresidencial no está objetada dentro de la discrecionalidad del 20%. No. Bien. O sea, vamos a la otra parte. Estamos hablando de que la ley prevé de que para optar por un puesto electivo hay que ser previamente militante de un partido. Estamos partiendo de ese hecho. No, porque por ejemplo, cualquiera de ustedes pudiera estar en la boleta del PLD. Pero no soy militante porque hay una condición previa de que tengo que ser militante del partido. Porque la reserva del 20% no está limitada a que sea un miembro del PLD. La ley no hace excepciones. Ese 20% se calcula sobre la base de cada órgano colectivo. 20% de la boleta congresual, 20% de la boleta municipal, bueno, que puede ser alcalde. El vicepresidente es el 50% de la presidencial. Pero la vicepresidencial, déjeme decirle, histórica y culturalmente ha estado opción de darle libertad al candidato presidencial. Eso lo dicen los estatutos de los partidos, pero no están por encima de la ley. Pero precisamente la ley no impide que bajo la discrecionalidad del 20% el candidato presidencial pueda optar por una figura. O sea, la pregunta concreta, entonces, hay una segregación de ese 20% a lo que es la norma. Hay una excepción en la ley que diga eso, porque es que cuando se estableció la disposición de que para ser candidato hay que ser previamente militante o tener un tiempo de militancia, no se hace ninguna excepción en el cuerpo de la ley, o eso será interpretativo. No, lo que establece es que la reserva del 20% no establece militancia a los partidos, para que la cúpula, es más, voy más lejos. En los acuerdos políticos, por ejemplo, si el PLD tiene un acuerdo, vamos a suponer, con el PRD, un militante del PRD pasa a ser parte de la boleta del PLD dentro del acuerdo y no es miembro ni militante. No, pero milita en un partido previamente. Aquí el tema está que la ley establece que para ser candidato hay que ser militante. No, puede ser un dominicano. O sea, dentro de esa reserva, esa reserva del 20% en las diferentes opciones que hay de candidatura, no lo limita a militancia de ni del PLD ni de ningún otro partido. Puede ser un ciudadano de la sociedad civil
que los partidos entiendan que esa reserva conviene al partido. Justamente ese elemento que está impugnando el presidente de la Junta Central Electoral, porque eso no está claro en la ley. Ellos dicen, la capacidad que tiene, la Constitución dice que todo ciudadano dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Y ahí no se conculcan los derechos de nadie, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que tú no puedes optar por una candidatura del PLD si el PLD no te la reserva. Por eso es de la candidatura del PLD. O sea, ¿cuándo se te dice a ti que la ley te impide a ti ser candidato? Ahora, ser candidato del PLD, sin el 20% de reserva. O sea, ¿cómo tú me puedes pedir a mí que te estoy conculcando los derechos porque tú quieres ser candidato, por ejemplo, del PLD, si está en el padrón del PLD? Eso solamente es posible por el 20%. Bien. Diputado, para nosotros terminar, en la Constitución del 2010 se dice que casi es una Constitución nueva, de tantos artículos, de tantas leyes que tenía que modificar. La ley electoral, ¿es una ley totalmente diferente o tiene un componente grande de lo que existía? Parte de la 275, en la cual nosotros estamos discutiendo, es una ley, un proyecto de ley que reposa en una comisión bicameral. Yo siento que va a ser la parte complementaria, que tiene que ver más con candidaturas que con partidos. O sea, en la ley de partidos regula la vida de los partidos y una serie de escenarios. La ley electoral va a regular la acción de los candidatos. Bien. Propiamente. Bien, al diputado del PLD, don Gustavo Sánchez, quien resultó que sea un billete premiado, porque usted es arquitecto de esa ley, pues lo convocamos de nuevo a seguir hablando de todos esos vericuetos que parece que van a surgir. Gustavo Sánchez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.